Muy buenas jóvenes estudiantes del CEPRE UNA. Bienvenidos nuevamente al curso de Ciudadanía. Se les pide por favor agarrar su material de trabajo y ubicarse en el siguiente tema del curso. Como siguiente tema, jóvenes estudiantes, vamos a hablar acerca de la Constitución Política del Perú. Antes que nada, debemos saber qué cosa es una constitución. Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza y constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Una constitución viva se construye, funciona y evoluciona por el trabajo de los ciudadanos y de sus representantes. Si no conocemos ni reclamamos nuestros derechos, entonces se puede decir que no hay una constitución viva. La constitución política vendría a ser un instrumento creado para mantener el orden de las naciones y está integrada por un conjunto de leyes fundamentales que fija los límites y define las relaciones entre los tres poderes del Estado, que es el poder legislativo, ejecutivo y judicial, estableciendo así las bases para el gobierno. Además, garantiza al pueblo determinados derechos. Ustedes en su libro van a encontrar que la Constitución Política del Perú es la ley de leyes, la norma fundamental que prevalece a otras. Es la Carta Magna del Estado y Sociedad. Es el cuerpo normativo de mayor jerarquía de un país. Básicamente se compone de dos partes. Una con la Declaración de los Derechos y Obligaciones Fundamentales de las Personas, agrupados en líneas generales como derechos civiles, económicos, sociales y políticos, y otra en el cual se dan las reglas de organización y funcionamiento del Estado. En resumidas, jóvenes estudiantes, podemos decir que la Constitución Política del Perú es la ley suprema que nosotros tenemos. Este modelo reproduce la teoría del contrato social de Hawkes, Luke y Rousseau. ¿Y de qué trata esta teoría de contrato social? Bueno, en esta teoría se establece que el individuo es anterior al Estado, surgiendo este último como consecuencia de un acuerdo o convención ya entre los primeros. Teniendo esta idea, este pensamiento, esta perspectiva, podemos decir, el Estado solo tiene sentido a partir de los intereses de los individuos, por lo que los derechos colectivos no pueden ser prioritarios sobre los individuales. Por eso en su libro va a encontrar que, según la cual los ciudadanos se asocian y señalan por la Constitución los derechos que se reservan a título individual y las facultades que delegan en el Estado, bajo la forma de una organización y funciones a las que aceptan someterse, aun cuando el hecho de la asociación y las formas de la organización económica, social y política de la sociedad están ya preestablecidas casi totalmente por la realidad social y no hay evidencia histórica que haya habido un pacto de tal naturaleza. Esta teoría plantea un nuevo modelo de organización política necesaria para que la burguesía, que había alcanzado un gran poder económico, pudiera asumir el poder del Estado. En esta última parte hace mención de lo que se vivía en ese entonces, ya al momento del planteamiento de la teoría del contrato social, en donde destaca pues Hobbes, Locke y Rousseau. En este punto, jóvenes estudiantes, vamos a hablar acerca de las constituciones del Perú. La historia del constitucionalismo en el Perú está vinculada con el nacimiento de la República en el año de 1821.
luego de que José de San Martín decretara la independencia del Perú. En estas circunstancias surgió la necesidad de elaborar y aprobar, al igual que se había dado ya en otras naciones, una constitución que estableciera la forma de organización de Estado que se iba a dar al Perú. En ese episodio donde se llevó a cabo el primer debate del recién convocado Congreso Constituyente, se dieron diferentes tipos de puntos, ¿ya? Y diferentes tipos de posiciones. Es por eso que en su libro van a encontrar lo siguiente. Luego de la llegada de José de San Martín al Perú y lograda la separación política de España de una manera ya formal, San Martín convocó a un Congreso Constituyente para que discutiera y aprobara una constitución para el nuevo Estado peruano. Dicho organismo aprobó nuestra primera constitución que entró en vigencia en el año de 1823, constitución de carácter liberal, con ideales burgueses, no acorde con nuestra realidad de estructura feudal por aquellos años. O sea que la constitución de 1823, como muchas otras, no reflejó ni reflejan nuestra realidad estructural. De allí es el motivo de su continuo cambio. En ese entonces, cuando se da el Congreso Constituyente para que se apruebe y se dé la primera constitución de nuestro territorio ya independiente, de nuestro territorio peruano, la posición de San Martín y de algunos precursores como Hipólito Unanue era establecer en el país una monarquía constitucional. Por otro lado, también la facción republicana tenía muchos adeptos, siendo esta posición la que finalmente se impuso en este Congreso Constituyente. Desde entonces, el Perú ha sido regido por varios textos constitucionales de distintas orientaciones. Cada una de ellas graficó la tendencia política predominante en ese preciso momento histórico. Entre 1823 y 1993 se han aprobado en nuestro territorio peruano 12 constituciones. De ellas, la más resaltante es la que se fundó o estableció, disculpen, en el año 1860, por ser la de más larga duración. Tiene una duración, una vigencia de 60 años tuvo esta constitución de 1860, y también la de 1979, ¿ya? Con esta, como pocas veces en la historia, hubo 3 presidentes constitucionales de la República elegidos sucesivamente, ya sin ningún tipo de golpe de Estado entre ellos. ¿Y qué es una constitución política? ¿Y qué es la constitución política del Perú? Es la norma jurídica de primera jerarquía donde está consagrada los deberes y derechos más importantes de la persona y las normas para la organización y funcionamiento del Estado, así como sus fines y objetivos, indicando además quiénes ejercen el poder político y cuáles son sus atribuciones y limitaciones. Como ya hemos mencionado anteriormente, en la Constitución están todos los deberes y obligaciones, tanto del Estado, del gobierno, como también de nosotros, los ciudadanos. Ahora, jóvenes estudiantes, vamos a hablar acerca de los tipos de constituciones. Tenemos las constituciones liberales, que promueven un mayor ámbito de libertad para el ciudadano. Defienden la implantación de la República Democrática, por ello, usualmente optan por reforzar el poder parlamentario. Tenemos también las conservadoras, que impulsan un poder estatal fuerte para mantener el orden. Por esta razón, tienden a fortalecer la función del Ejecutivo y dan poca importancia a las opiniones populares. De ahí tenemos las moderadas, que tratan de conciliar las dos posiciones anteriores para guardar un equilibrio entre los poderes del Estado. Es en este punto, jóvenes estudiantes, que es bueno que ustedes también conozcan y sepan algo más de las 12 constituciones que tuvo el Perú a lo largo de su historia independiente. Así que vamos a comenzar con la Constitución de 1823, que fue convocada por el libertador don José de San Martín, instalándose el primer Congreso Constituyente
el 20 de septiembre de 1822. Fue presidido por Francisco Luna Pizarro y en este punto cabe resaltar y destacar que se dividió ya los poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial. Asimismo, se consideró el Congreso unicameral y que la mayoría de edad se daba a partir de los 25 años. De ahí tenemos la Constitución de 1826, denominada Constitución Vitalicia de corte autoritario, y que crea la figura del dictador supremo, en donde el libertador Simón Bolívar quería asumir todos los poderes del Estado. El Congreso no lo aprobó y solamente duró 49 días. Ahí tenemos la Constitución de 1828. Fue una constitución de consenso, la cual recogió los principios de la Constitución de 1823. ¿Ya? De ahí tenemos la Constitución de 1834. Si bien es cierto que mantuvo los principios de su predecesora, introdujo reformas que generó controversia, como fue la conformación de la Confederación Peruano-Boliviana. En este periodo se dieron los enfrentamientos entre los caudillos militares, lo cual derivó a su vez en la intervención de Santa Cruz y la división del territorio nacional en dos estados que consagraron la Confederación Peruano-Boliviana de 1837 a 1839. De ahí tenemos la Constitución de 1839. Esta constitución era conservadora, abolió los municipios. Tras la muerte de Gamarra se desató el caos conocida como la anarquía militar. Rigió durante el primer gobierno de Ramón Castilla y durante los primeros años de gobierno de Echenique. Ahí tenemos la Constitución de 1856. Era una constitución liberal, ya destacada porque se llega a oficializar el Consejo de Ministros y preparó la constitución siguiente, ya del año de 1860. La Constitución de 1860 ya fue una constitución de consenso, fue la constitución de mayor duración de nuestra historia y de mayor estabilidad. En 1920, Augusto B. Leguía, temeroso porque le anulasen su elección, tomó preso al presidente Prado y convocó a elecciones para redactar una nueva constitución. La Constitución de 1867 fue impuesta por el sector liberal con el fin de reivindicar los principios de la Constitución de 1856. Sin embargo, solo duró 8 meses, luego de los cuales se restableció la Constitución de 1860. Ahí tenemos la Constitución de 1920. Esta Constitución es producto del golpe de Estado de Augusto B. Leguía. Sin embargo, cabe rescatar la defensa de las comunidades indígenas, el Consejo del Estado, los congresos regionales y la prohibición de suspender las garantías. Rigió hasta 1930. De ahí tenemos la Constitución de 1933. Aunque tuvo consensos importantes, se dio durante un periodo de polarización política. Solo tuvo cortos intervalos de vigencia durante los gobiernos de Bustamante Rivero, Manuel Prado y Fernando Belaúnde Terry. La Constitución de 1979 fue producto del consenso de la época, que tuvo una estabilidad inusual, ya que fueron elegidos 3 presidentes consecutivos, de 1980 hasta 1990. Su vigencia terminó el 5 de abril de 1992, producto del autogolpe de Alberto Fujimori. Y por último tenemos la Constitución de 1993. Fue aprobada el 31 de octubre de 1993. Presenta varias novedades como el habeas data, el referéndum, la Defensoría del Pueblo, entre otros. Fue promulgada el 29 de diciembre de 1993. Esta constitución es la que está vigente.
se compone de una parte dogmática, la cual tiene aspectos de validez universal, señalando los derechos y deberes de las personas y el gobierno. La parte orgánica se refiere a la estructura del Estado, poderes y atribuciones y funciones que éste tiene, etc. Muy bien, ahora jóvenes estudiantes vamos a hablar acerca de la estructura de la Constitución Política del Perú. En primer lugar, la Constitución Política cuenta con un preámbulo que se le conoce como los principios básicos. Es una declaración de principios que justifican la razón de ser de todo lo que está contemplado en nuestra Constitución. Al mismo tiempo, también cuenta con un cuerpo o texto, que es el conjunto de dispositivos legales o armazón jurídica que comprende la Constitución, que se divide de la siguiente manera. Tenemos en primer lugar los títulos. Existen 6 títulos en nuestra Constitución Política. El primero de ellos habla acerca de la persona y la sociedad, que va desde el artículo primero al 42. Trata sobre los derechos fundamentales, sociales y económicos, y así como los deberes. Tenemos en el título 2 del Estado y de la Nación, que abarca del 43 al 57. En este título se trata sobre la nacionalidad, el territorio y los tratados. En el título 3 del régimen económico, que va del artículo 58 al 89, trata sobre la propiedad, tributos, presupuesto, moneda, banco, régimen agrario. El título cuarto, que va de la estructura del Estado, ¿ya? Que abarca desde el artículo 90 al artículo 199, en este punto trata sobre los poderes del Estado, ¿ya? Las regiones, municipios, así como los órganos constitucionales y autónomos. El título quinto, que habla de las garantías constitucionales, que va del artículo 200 al 205, trata sobre las acciones de garantía y el Tribunal Constitucional. Y por último, en el título sexto de la reforma constitucional, que está en el artículo 206, trata sobre los mecanismos formales y procesales para cambiar parte o toda la Constitución. Al mismo tiempo, el cuerpo o texto de la Constitución Política cuenta con 26 capítulos y también con 206 artículos. También tiene 16 disposiciones finales y transitorias. Y por último, la Constitución cuenta con una declaración acerca de la posesión y soberanía sobre la Antártida. Muy bien, jóvenes estudiantes. Antes de terminar la clase, quiero mandar un saludo muy especial a cada uno de ustedes, de parte de los docentes, administrativos y toda la familia del CEPRE UNA. No se olviden, cualquier duda o pregunta que tengan, hacerles llegar a su profesor que él gustosamente les responderá. Somos CEPRE UNA, garantía de éxito para la vida.